miles de migrantes, principalmente centroamericanos, ingresan a México cada año por la frontera sur y atraviesan todo el territorio nacional hasta alcanzar su destino en Estados Unidos, sin importarles sufrir hambre, frío y corriendo el riesgo de caer en manos de grupos criminales, por lo que a últimas fechas han optado a organizar caravanas multitudinarias que el presidente estadounidense Donald Trump ha calificado de invasión y amenaza para la seguridad nacional. Pero la migración a suelo norteamericano en busca de una vida mejor también es mexicana. Datos de la División de Población de las Naciones Unidas revelan que de los 46 millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos, se estima que cerca de 13 millones de estos migrantes provienen de México, lo cual significa que 1 de cada 3 migrantes en Estados Unidos es mexicano. Por ello, la mayoría de migrantes deportados por el gobierno estadounidense en su cruzada antiinmigrante son de origen mexicano. De las 433,000 personas deportadas en 2016, aproximadamente 308,000 fueron mexicanas. En 2007, el gobierno norteamericano endureció el patrullaje fronterizo y realizó la detención de 800,634 mexicanos que trataban de cruzar la frontera. La detención masiva de migrantes en ese año y la política antiinmigrante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inhibió la cifra de migrantes mexicanos, y en 2018 fueron detenidos solo 152,257. Pero el sueño americano también ha cobrado muertes. Más de 2,800 mexicanos murieron intentando cruzar la frontera con Estados Unidos en los últimos 10 años. Sin embargo, dicha cifra no indica el total de personas migrantes que han muerto por cruzar la frontera, pues no existen reportes acerca de los cuerpos que son encontrados por agentes no fronterizos o civiles que podrían estar relacionados con este fenómeno. Y a últimas fechas, la masacre masiva en un centro comercial del Paso, Texas, calificado como el atentado más mortífero dirigido contra latinos en la historia recientemente de Norteamérica en un centro comercial del Paso, Texas, revela el odio a los migrantes fomentado por el presidente de Estados Unidos. En este acto terrorista doméstico fallecieron 20 personas latinas, de las cuales 8 eran mexicanas. Bienvenidos una vez más a su programa Revolución Democrática 2.0. El día de hoy tenemos como tema principal las relaciones exteriores y la migración en México. Tengo la oportunidad de contar con dos grandes especialistas a mi lado, invitados el día de hoy, el doctor en Derecho Jorge Cruz y el licenciado en Psicología Ernesto Raúl Montiel Ballinas. Un aplauso para nuestros invitados, por favor, muchas gracias. Me presento el día de hoy, voy a ser su conductor. Mi nombre es Miguel Ángel Rojas, soy maestro en Derecho Constitucional y asesor de la Dirección Nacional Extraordinaria en este periodo. Pues muy bien, vamos a comenzar con nuestro tema, licenciado, sencillo y rápido. La política migratoria del gobierno de Trump en el último periodo, si no es que desde el principio, endureció la situación con relación a los migrantes. ¿Qué opinión nos merecería el tema en relación al trato que están recibiendo nuestros connacionales y los migrantes en general? Bueno, mira, antes que nada, gracias a todos ustedes por la invitación a este programa. Y cabe señalar que la política del presidente Trump ha sido antidemocrática, amenazante, impositiva, condicionante, chantajista, supremacista. Y es más, ha pugnado por separar a las familias de sus hijos, de los menores de edad. Eso no está bien, no es justo para nadie. Y se ha marcado por un principio de tolerancia cero, donde lo que está impregnado es el miedo en sus políticas contra todas las personas que están haciendo migración de manera ilegal o de manera legal. Ese sería mi comentario al respecto. Ahorita vamos a encontrar la palabra adecuada. 152,527 personas detenidas solamente en 2018. Ernesto, ¿qué opinas sobre la cantidad de migrantes que durante el gobierno de Trump están siendo detenidas? Muchos de ellos seguramente son connacionales nuestros. Sí, indudablemente. Es lamentable esta situación que está ocurriendo en la frontera con Estados Unidos. Cómo es que las actitudes del gobierno de Trump están haciendo y ejerciendo una política inadecuada que está fragmentando la unidad de las personas
desde que llegan a Estados Unidos y a la hora de regresarlos, mantenerlos en una especie como de guetos, de asilos, que los tienen separados, que los tienen hacinados, que los tienen muy mal, ¿no? O sea, tampoco, bueno, se les va a poner en un hotel 5 estrellas, pero también deberá haber un trato digno, un trato humano hacia todas las personas que están tratando de conquistar el sueño americano. Es totalmente deplorable esa situación. Jorge, el gobierno mexicano en el último periodo, para ser precisos durante 2019, logra un convenio con el gobierno norteamericano en función de haber sido condicionado con el asunto de las tasas arancelarias. ¿Consideras que este convenio es positivo para México? Claro que no es positivo para el Estado mexicano. Sin embargo, aquí tenemos un problema y tenemos que, no podemos soslayarlo. El problema que tenemos es que definitivamente México, su primer socio comercial son los Estados Unidos. Y con esto, el gobierno norteamericano, ¿qué es lo que está haciendo? Nos está haciendo manita de puerco para que al final de cuentas el gobierno mexicano pues detenga la migración, que de entrada, desde mi punto de vista, yo creo que fue un error garrafal del Ejecutivo de esta administración, el permitir un paso masivo, descontrolado, hacia los Estados Unidos, porque le estamos dando el pretexto al gobierno norteamericano de que imponga sus determinaciones y que pretenda que el gobierno mexicano pues realmente cumpla con la función de vigilar. Jorge, en el último periodo hemos visto que la mayoría de las personas migrantes que tienen como objeto llegar a los Estados Unidos van acompañados de niños. ¿A qué crees que se deba esto? Finalmente se debe a que esas personas que buscan una oportunidad en otro país donde, tú lo acabas de mencionar, buscan el sueño americano, pero ya no se quieren separar, ya quieren trasladarse a ese nuevo destino, pero todos en familia. Sin embargo, se encuentran con la realidad de que una vez que son asegurados por la autoridad migratoria, allí separan a las familias. Entonces, niños los vemos en unos mini campos de concentración inhumanos, como lo comentó Ernesto, que finalmente terminan separando y fragmentando a los núcleos familiares. Yo quiero hacer un comentario, si me permites, al respecto. Ernesto, sí. Fíjate, vamos a ir a un corte, pero regresando me gustaría que nos dijeras o que nos dieras tu opinión sobre la situación precisamente que viven los niños separados de sus padres, que hemos sido testigos, ¿no?, de cómo se encuentran en jaulas separados y que luego es un problema volverlos a reencontrar con sus familiares. Claro que sí, por supuesto. Muy bien, vamos a la cápsula de declaración de principios del Partido de la Revolución Democrática. Declaración de principios. El PRD se pronuncia por la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación para el desarrollo y la soberanía nacional y el respeto e incorporación de los tratados internacionales a nuestra legislación. Defendemos el principio de independencia como fundamento del derecho del pueblo a tomar sus propias decisiones sin interferencia del exterior. Nos manifestamos por unas relaciones internacionales que se basen en la más amplia solidaridad, el intercambio justo, solidario y equitativo en las áreas del comercio, ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo de todos los países. En particular, asumimos fortalecer los vínculos con nuestros pueblos hermanos de América Latina y el Caribe y con los movimientos libertarios de todos los pueblos del mundo. Nos pronunciamos por la democratización de los organismos internacionales financieros y políticos y pugnamos por un nuevo orden económico y político mundial. Y nos oponemos a cualquier forma de su uso con propósito de explotación, dominación, intervención política y militar. Postulamos el diálogo entre las naciones para alcanzar la seguridad internacional, el desarme mundial y la total prohibición de las armas nucleares, por la solución pacífica de las controversias, la paz mundial y un mundo con justicia y democracia.
Ernesto, antes del corte nos quedamos con una pregunta, pero me parece importante que hagamos un comentario. Ernesto es activista de derechos humanos y forma parte de una organización, una asociación civil llamada Podemos. Sí Podemos, Ciudadanos Sí Podemos. Le quería preguntar si esto tiene algo que ver con el partido español, los españoles, o es la versión mexicana. Es la versión mexicana. Muy bien, claro, bien. Ciudadanos Podemos. Pero mira, en relación a la pregunta, el planteamiento que estabas haciendo acerca de la compañía de los niños con estos adultos que están migrando, pues en parte es la necesidad afectiva para que el adulto, para que el migrante pueda ir a ese lugar desconocido, ¿no? La necesidad afectiva, pero también es la necesidad de protección, porque hay una idea de que por la fuerza que se desarrolle con la compañía del niño van a poder enfrentar una serie de adversidades, de problemas. Y yo creo que ahí sí están muy equivocados, porque pues, los niños son vulnerados en sus derechos y en su integridad física y psicológica. Doctor, desde la situación de la convencionalidad, el caso de estos menores, ¿cómo son tutelados sus derechos? Mira, de entrada, no podemos hacer a un lado el hecho de que México ha firmado tratados internacionales, pero los Estados Unidos no. Entonces, si nosotros, atendiendo al principio de autodeterminación de los pueblos, eso lo tiene muy presente el presidente Trump. Entonces no podemos, nosotros como Estado mexicano, no podemos obligarlo, y esa es la realidad, nos guste o no. ¿Tú crees que no podemos obligarlos, Ernesto? Al presidente Trump a obligarlo a tomar ciertas determinaciones, yo lo dudo, pero... Pues mira, ojalá y tuviéramos un Putin, ¿no? Para que en términos de fuerza... ¿O crees que le podemos someter se a pueda consulta? someter, ¿Ustedes qué ¿no? dicen? ¿Habría la posibilidad de someterlo a consulta con levantar las manos, no? Habría que ver todos los mexicanos para que obliguemos o busquemos un mecanismo que ayude a que se respete. Es que es de entrada, ¿no? O sea, ¿cómo le dices al policía del mundo, qué hacer? O sea, ¿por qué? Porque si nosotros recordamos, desde el inicio de su gestión, el presidente Trump se ha conflictuado con muchísimos países, ¿no? Se pelea con amigos y con enemigos, menos, ¿no? Con los rusos, hay como que le mide el agua a los nabos. Sí, o sea, pero estamos hablando de... porque con Putin... Con los rusos y con los chinos. ¿Cómo le va, no? Así es. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando de que son... Pues si no son potencias, al igual que Estados Unidos, pues ya tienen una economía que les está permitiendo hacer frente a esto, ¿no? Claro. ¿Qué hacemos? Pero México no tiene esas capacidades, ¿no? Ni armamentista, ni económica, dependemos mucho de ellos. ¿Qué hacemos para poder resolver este tema en materia de migración? ¿Qué hacemos desde México? ¿Qué tiene que hacer el gobierno mexicano para poder proteger los derechos de los migrantes, no solo de nuestros connacionales, sino cumplir con los tratados internacionales a los que nuestro país está obligado, puesto que desde 2011, doctor, hemos elevado a rango constitucional en este Estado mexicano los derechos humanos y evidentemente el tema de los derechos de los migrantes es uno del universo de los derechos humanos. Doctor, ¿qué opinan? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Dame la oportunidad, doctor, de iniciar esta parte. Pues yo diría que una de las cosas que podríamos hacer es, ojalá y hubiera un detector de mentiras para conocer cuando está diciendo la verdad Trump o cuando está diciendo, o está blofeando, ¿no? O se está burlando, ¿no? Porque es muy dado a hacer eso Trump. O sea, Trump blofea y ya pone contra la espada a toda la gente, a los embajadores, al presidente de Francia. Le es fácil mentir, ¿no? Me parece conocido ese asunto. Es muy bueno para eso, ¿no? Cualquier coincidencia. Se le da. Ojalá pudiéramos tener un detector de mentiras, ¿no? Para ver cuándo blofea y cuándo realmente dice la verdad. Un segundo elemento podría ser que el gobierno federal no cediera a las posiciones de que México sea el tercer país seguro, ¿no? Porque de esa manera evitaríamos que, lamentablemente, en la vía de los hechos, pareciera ser que va en ese sentido, que México sea el tercer país seguro. Pero evitar en la medida de lo posible.
Y otro elemento es crear realmente los filtros de migración que fueran seguros para nuestra frontera sur, ¿no? Jorge, justo en el tema de la frontera sur, nosotros nos estamos convirtiendo prácticamente en la policía y el patrio trasero, ¿no?, de los Estados Unidos. Mira, vamos a analizar esta cuestión. Lo que pasa es de que todas las naciones protegen sus fronteras de una u otra forma. Pero si ustedes tienen la oportunidad de viajar a Chiapas, toda la zona fronteriza de Chiapas con Guatemala, pues no hay frontera. Ese es el problema, Exacto. que no hay frontera. O sea, tú puedes cruzar con una llanta de camión. Ok. O sea, te cobran 50 pesos para cruzar. Puedes cruzar por Ciudad Cuauhtémoc, es un paso. A mí me tocó estar allí alguna vez. Me fui de ilegal a Guatemala. Entonces, ya anduvo de mojado, sí, ya anduve para allá. Ya sabe lo que se siente hacer yo ya esto. sé lo que se siente, ¿no? Entonces, Y el trato, entonces, tienes de primera fuente el tema del trato de la Policía Migratoria Mexicana. ¿Cuál es ese? O sea, hemos tenido la posibilidad de escuchar comentarios de ciudadanos que en el transcurso de pasar por México hablan muy mal de la policía en la frontera sur, de la autoridad migratoria. ¿Cómo resolvemos? Esos son problemas, Ernesto. Jorge, esta situación, ¿cómo tiene o cómo puede el Estado mexicano evitar que este tipo de situaciones de violación a los derechos humanos desde las autoridades mexicanas se puedan evitar? yo creo que de entrada son capacitación a los elementos del Instituto Nacional de Migración, a las policías en todos los ámbitos. Hay que hacerles pruebas de control a los ya se nos está acabando el tiempo, creo. No. Adelante, ok. adelante. Entonces, Es más, sigue con la intervención. bueno, ok. Entonces, la capacitación es importantísima, ¿no? Otra cosa que va de la mano con esa capacitación es a estos elementos que están en la frontera, pues hay que pagarles bien. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Porque si no les pagan bien, si no tienen unos salarios dignos, pues ¿qué van a hacer? Van a corromper, van a extorsionar a esos migrantes. Y ese es un punto de partida para la violación de derechos humanos. Ernesto, vamos Sí. a ir a un corte, si me permiten, y regresamos a su programa Revolución Democrática 2.0. Vamos con la cápsula Cultura Política. Claro que sí. Buenas tardes, bienvenidos todas y todos a su cápsula de cultura dentro del programa Revolución Democrática 2.0. El día de hoy me voy a permitir recomendarles la lectura de un libro muy interesante de Emilio Rabasa, un excelente abogado, literato, político, tanto en la pluma como porque incursionó en el servicio público. Emilio Rabasa fue diputado, fue senador, fue gobernador de su estado natal, Chiapas. Y un hombre a veces admirado por sus escritos, por sus conceptos, y a veces también criticado. Criticado porque, si bien es cierto que fue un admirador de Juárez, pero participó durante el gobierno de la dictadura de Porfirio Díaz, pero que ello no le quita ningún mérito a su trabajo, a sus investigaciones, a los mensajes que nos legó a través de sus muy importantes libros que, como decíamos, incursionó en el terreno de la literatura, de la política y del derecho. En este libro de Emilio Rabasa, que se llama La Constitución y la Dictadura, hace un análisis fuerte,
crítico, profundo, tal y como era el conocedor del Constituyente de 1857. El libro está basado en ese conocimiento y análisis de la Constitución de 1857. Y así como admiró a Juárez, también plasmó en sus escritos una fuerte y severa crítica a Antonio López de Santa Anna. Este hombre de la segunda mitad del siglo decimonónico y de las primeras 3 décadas del siglo XX dejó toda una huella para la investigación, para el análisis de aquellos tiempos, pues conocía a fondo la historia del país, era un hombre de una vasta cultura, tanto de la nuestra, de la mexicana, pero también de la cultura universal. Por eso es de que en todos sus escritos, de verdad, él deja plasmado un contexto histórico, el cual para muchos de sus comentaristas consideran de que este elemento es importante porque en un momento dado las ideas que nos plasman, las ideas que nos hacen llegar hasta nuestro tiempo, ¿verdad? Y que de ahí se consideran muchos de ellos pues unos libros prácticamente imperecederos, ¿verdad? Están siempre contextualizados en la historia, en las circunstancias, en el contexto del estado o del país en el cual se desenvuelven. Un escritor que desde el punto de vista literario, diríamos un tanto cuanto costumbrista, porque relató muchas de las historias de sus comunidades, de los municipios, del estado de donde él fue originario, como decíamos, Chiapas. Es un libro definitivamente recomendable desde cualquier punto de vista, porque hasta la fecha sigue siendo vigente y de ahí que esté considerado como uno de los clásicos mexicanos. Se los recomiendo, no dejen de leerlo, les va a apasionar, van a reflexionar y vamos a aprender siempre de Emilio Rabasa. Muchas gracias, buenas tardes a todos ustedes y regresamos al estudio. Programa inmediato y estratégico del PRD sobre relaciones exteriores y migración. La política exterior es una de las más importantes funciones que tienen los estados. En nuestro país, la formulación, dirección y ejecución de la política exterior es una de las facultades exclusivas del Poder Ejecutivo. Por ello, se propone la creación de un Consejo Nacional de Política Exterior que tenga como objetivo el diseño de una política exterior de Estado integrado por el Poder Ejecutivo, Legislativo, los partidos políticos, representantes de los sectores empresarial, laboral y campesino, la academia especializada y organizaciones no gubernamentales mexicanas. Impulsar una reforma integral en materia de política exterior que fortalezca las facultades del Congreso de la Unión en la materia, pues se requiere su participación y evaluación. México debe atender la problemática de la migración interna y externa como un fenómeno de derechos humanos y no criminalizar la migración no documentada. Condenamos enérgicamente las políticas xenofóbicas por parte de distintos niveles del gobierno de Estados Unidos, por lo que impulsaremos la suscripción de un tratado entre México y Estados Unidos en materia de migración, el cual tendrá que incluir la entrega de un permiso provisorio a los migrantes en situación irregular. Proponemos el fortalecimiento de los consulados mexicanos a través de centros de información para apoyar a los migrantes informándoles sobre sus derechos y obligaciones, presentar quejas y posibles recursos legales por violación a sus más elementales derechos. Impulsaremos la creación de comisiones binacionales para la protección de las trabajadoras y los trabajadores migrantes que se integren por gobiernos, congresos, empleadores y trabajadores. El PRD impulsará medidas urgentes de protección a los derechos de los migrantes a través de propuestas legislativas y acciones de gobierno. Muchas gracias, doctor Manuel Cifuentes. Estamos de vuelta en su programa Revolución Democrática 2.0. Antes del corte,
estábamos en el tema anterior. ¿Tienen que agregar algo al respecto? Ernesto. Pues no, al parecer no de momento, pero yo creo que sí es importante señalar que la carga del Ejecutivo que tiene ahorita es muy fuerte, no ha hecho lo suficiente, podría hacer más, y que este apoyo que se le va a dar a la gente de Centroamérica en términos económicos y trabajo, yo creo que primero tendría que haber bajado a la población del sur, a Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, a esa zona sureste. Me parece que eso sería importante revalorarlo y ojalá se pueda revisar en las políticas del Estado, ¿no? Jorge, ¿crees que el gobierno, el presidente ha hecho lo suficiente? Ha intentado, sin embargo se ha quedado muy corto. ¿Por qué? Porque no solo basta con poner a la Guardia Nacional en la frontera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar mecanismos para que esas personas, si bien es cierto que no podemos hacerle manita de puerco al presidente Trump para que acepte a nuestros migrantes de forma voluntaria, también lo es de que el presidente podría apoyar a crear políticas, buscar presupuestos, partidas presupuestales para efecto de que esos migrantes que regresen, porque regresan con una mano adelante y una atrás, entonces buscar la forma de que ellos puedan tener un empleo. ¿Crees que el aumento al salario, le pregunto a los dos, en la frontera norte ha tenido un efecto positivo después de que es aprobado? Pero permítanme un momento, a quienes nos ven en las redes sociales, por favor, aparecerán en un momento aquí en esta parte. Comenten, queremos ver sus comentarios en las redes sociales y pues solamente que no nos insulten ahí, todo con medida, ¿no? ¿O qué opinan? ¿O qué? ¿Vamos a esperar también insultos? ¿De qué se acepta? Pregunto. Mientras sea constructivo, ¿no? Ajá, muy bien. ¿Los jóvenes también están, Ok. Principalmente los jóvenes, queremos saber qué están pensando los jóvenes en estos temas. Jorge, Ernesto, ¿el salario funcionó, no funcionó? ¿Cómo vamos? ¿Cómo ves, doctor? ¿Qué piensan ustedes? Si me permiten, yo creo que lo del salario realmente es una tomada de pelo. ¿Por qué? Porque el salario se debió haber incrementado, pero en toda la República Mexicana, no solo en la Franja Norte. ¿Por qué? Porque vamos a partir de la premisa de que un migrante, una persona que planea ir a los Estados Unidos, se va por una cuestión importantísima, falta de oportunidades. ¿Qué es lo que pasa? Si esas personas tuviesen esas oportunidades, tuvieran un salario digno, con el que pudieran mantener a su familia, te lo juro que no se iban. Entonces, ¿para qué elevamos el salario en la frontera norte si en Chiapas se están muriendo de hambre? Si en Oaxaca se están muriendo de hambre. Ahora, no sé si producción me pudiera apoyar, no tengo el dato exacto, pero me gustaría saber cuánto es actualmente el salario mínimo. ¿103, 104? No, en la zona centro. 90 y... No, son 104, algo así, ¿no? En la gran mayoría del territorio es 89, 102, no. 102 punto y cacho. A ver, Ernesto, sí podemos, dice Asociación Civil, sí podemos con este salario, podemos realmente... 102.68. Entonces, permíteme continuar con esta idea. Claro. Entonces, si constitucionalmente se establece que el salario mínimo sirve para que una persona pueda mantener a su familia, ¿realmente nos alcanza el salario mínimo? Cuando el kilo de carne está en 140 pesos. El de tortillas. Más allá de que no nos alcance, ¿es digno el salario, Jorge? No. Para nada es digno. ¿Es remunerador como planteaba en un principio el constituyente en el 17? No. Claro que en ese sentido no es digno, ¿no? Pero sí podemos pedirle a nuestros diputados, pedirle a nuestros representantes populares que exijan desde la Cámara de Diputados, desde la Cámara de Senadores, que hagan los ajustes necesarios, ¿no?
Hoy tenemos un Congreso que dice que en su mayoría está integrado por quienes representan al pueblo. La esencia del Congreso ha sido siempre esa, la representación popular. Este Congreso está en condiciones para poder aumentar el salario bajo una propuesta mayor. En el PRD así ha sido. Se ha propuesto un aumento de salario para dignificar los ingresos por persona. En el escenario de lo que nos comentas, doctor, este salario que nos comentaba aquí la producción, 102 pesos. Y en 176 en la 176 en la frontera norte. ¿Qué opinan ustedes con relación a esa disparidad? Cuando lo aumentan allá, entonces el resto de los ciudadanos somos ciudadanos de segunda. No, pero Somos ciudadanos que no vivimos en la frontera. Sí, pero estamos olvidando un punto importante. Sin frontera. ¿Dónde termina la frontera? Allá es más caro vivir. Allá la energía eléctrica es más cara. O sea que no sirve de nada. Es más barata. Es decir, la gasolina, pero no todo el mundo tiene carro. ¿Ok? Vamos a partir de eso. O sea, está bien que las mercancías y todo se transportan en vehículos, ¿no? Terrestres. Sí, no se teletransportan. Pero lo que yo quiero llegar es de que la energía eléctrica es más cara. Servicios son más caros. La comida es más cara. Inclusive, aquellas personas que han estado en la franja fronteriza se van a dar cuenta que ya todo allá es en dólares. Sí. ¿Ok? Pero es por un estilo de vida queriendo asemejar allá, ¿no? Sí, claro, a mí me queda claro. Lo que logro entender, que Jorge nos comenta acertadamente, es que el salario en realidad fue una tomada de pelo, efectivamente una broma, porque en realidad con el tema de los estilos de vida y el encarecimiento de la vida, pues no sirve de nada, no es proporcional, digamos, realmente, ¿no? Ahora, retomando el tema de los migrantes, o sea... Jorge, permíteme un momento. Tenemos que pasar a un asunto importante porque eso nos va a nutrir esta mesa. En el Partido de la Revolución Democrática, desde su programa se plantean puntos muy concretos con relación al tema de la migración. Me gustaría que nos pudiéramos centrar un poquito, ¿no?, en el tema de profesor, desde la asociación civil, desde la sociedad organizada. ¿Cómo ven estas propuestas que el Partido de la Revolución Democrática incluye en su programa? Tengo claro en el tema, ¿no?, en el tiempo pasado, desde hace ya más de 5 años, dentro del programa del Partido de la Revolución Democrática se ha propuesto la creación de un Consejo Nacional de Política Exterior. Incluso en la campaña pasada a la Presidencia de la República, fue una de las consignas que se integraron en la plataforma, pero evidentemente no ha sido retomada por el nuevo gobierno. Y pues el PRD sigue insistiendo y se seguirá insistiendo en el tema de la creación de este Consejo Nacional. Y dos, una segunda propuesta que para que empecemos con sus opiniones es: el PRD afirma que se necesita destinar más presupuesto para el fortalecimiento de las embajadas y el consulado en Estados Unidos para la defensa de nuestros connacionales. Ahora sí, empecemos. Doctor, con el tema de los consulados. Ernesto, con el asunto de la creación del Consejo Nacional de Política Exterior. Mira, en relación con este tema del Consejo Nacional de Política Exterior, yo creo que una de las cosas que le debe nutrir a nuestro partido es hacer scouts en las escuelas, en las facultades donde existe la carrera de Derecho 1 y de Relaciones Internacionales. Okay. O sea, yo creo que sí es bien importante que haya jóvenes, porque hay muchos jóvenes ahorita que ya manejan 2 o 3 idiomas, y que manejan muy bien a cierta normatividad sobre las relaciones internacionales. Y creo que en ese sentido un Consejo Nacional de Relaciones Exteriores tendría que ser nutrido por la voz de los jóvenes. Ese es un muy humilde punto de vista sobre esta formación de este consejo. A quienes nos ven desde las redes sociales, en unos meses el PRD llevará a cabo su Congreso Nacional. Envíen propuestas comentarios en las redes sociales. El Partido de la Revolución Democrática tiene una página oficial, visítenla y pueden enviar propuestas desde ahí. Doctor. A mí me gustaría, retomando el tema de Ernesto, me gustaría agregar una cuestión más. No solo los jóvenes, ¿no? Personas realmente preparadas. O sea, claro. Y a lo que
A lo que quiero llegar es personas que conozcan la problemática, pero en carne y hueso. O sea, personas que hayan estado en la frontera sur, que vean todos esos, que alguna vez por lo menos hayan podido ver a cientos y cientos de inmigrantes trepados en la bestia, a personas que... Al camarógrafo que estuvo allá, lo regresaron alguna vez. ¿Ya fuiste mojado? Sí, ya se fue. Andaba en la bestia. No dijo cuál. Entonces, porque tenemos que conocer esas opiniones. ¿Por qué? Porque es muy fácil teorizar. Es muy fácil dar una opinión, pero sin conocer la problemática real. Esas personas que van en la bestia, que no han comido, que no han tomado agua, o que traen agua, que agarraron de una llave. Claro. O sea, todo ese tipo de situaciones las tenemos que conocer. Es muy fácil hablar y emitir una opinión, pero gente preparada. Lo que necesitamos es eso, gente que realmente conozca la problemática y que dé propuestas. A ver, doctor, sí es cierto. Tiene que haber gente que sea experta y que haya vivido la situación. Pero también le tenemos que dar la oportunidad a los chavos, ¿no? A los jóvenes. Claro, o sea, los jóvenes son importantes en este momento, que estén incluso involucrándose en los temas de migración y en todos los problemas que tiene en realidad la sociedad. ¿Estarán de acuerdo ustedes, compañeros, que el tema de la juventud es sumamente importante en estos días? Porque además viene un tema de relevo generacional, Ernesto. Precisamente por eso es el comentario. O sea, creo que sí es necesario incorporar la voz juvenil, esa voz que tiene ideas, que tiene propuestas, que piensa el mundo de una manera diferente desde la frontera sur o norte o del centro, y que pueda hacer una serie de señalamientos, directrices, aportaciones, análisis, críticas. Claro. Ernesto. Sí. Las mujeres, por ejemplo. Claro. Si me permiten, vamos a ir a un corte, vamos a pasar a la cápsula de Voz Ciudadana, que el día de hoy espero que les guste, interesante la opinión del ciudadano que van a escuchar. Estamos en nuestra sección Voz Ciudadana y el día de hoy nos acompaña un ciudadano que por respeto a su identidad nos ha pedido guardar el anonimato, pero nos va a contar la experiencia que él ha vivido como migrante en los Estados Unidos. Cuéntanos un poco de tu experiencia. ¿Cuáles fueron los motivos o razones que te llevaron a cruzar la frontera para con los Estados Unidos? Razones por las oportunidades que nos encuentran aquí en México. Yo quise experimentar yendo para allá con el sueño americano supuesto, que para mí no existe el sueño americano porque tienes una vida muy dura allá. No es fácil como se platica, se habla de dinero, de dólares, trabajo, pero no saben lo difícil que es conseguir todo eso. Hay humillaciones, tienes que vivir muchas cosas que uno no le pasa en mente, hambre, frío, situaciones de peligro, cosas que va uno con la mente de, wow, dinero, dólares, pero en realidad es muy duro eso, si no va uno preparado. De aquí yo crucé ilegalmente. Cuéntanos un poquito de cómo le haces o cómo logras cruzar del otro lado, cuál es el método que utilizas para poder llegar a los Estados Unidos. Yo me fui porque tuve la oportunidad con unas personas conocidos que me invitaron, me ayudaron. Yo crucé ilegalmente por medio del tren. Okay. Yo me introducí a Estados Unidos en el tren. Mi travesía duró 3 días porque no podía cruzar. Los retenes de migración, no cruzaba, no pasaba el tren, tenía que esperar horarios. Y fue una de las formas como yo crucé para Estados Unidos, por medio del tren. ¿Qué vives allá en Estados Unidos ya estando como en el territorio y se cumplen estos sueños que tenías de cruzar la frontera, se cubre la expectativa que tenías? Cuando uno llega para allá, va uno atado de manos de todas las oportunidades, porque va uno con su puesto trabajo, llega uno allá, ya están ocupados, tienen uno que empezar a batallar a conseguir trabajo. No es fácil, pueden pasar días, semanas,
meses. A mí me costó mucho trabajo, mucho trabajo. Conseguí trabajo a la semana, pasadito de la semana, pero fue eventual, fueron pocos días, no lo agarré constante o ya de fijo, vaya. Entonces me quedé sin trabajo y me aventé como 3, 4 meses sin poder encontrar trabajo. Me fue muy difícil a mí, no fue fácil para mí. Con eso de la ayuda de estos amigos, no me fue nada fácil. Se le hace fácil a uno, pues vente, acá te ayudamos, te apoyamos, pero nada de eso es seguro, nada es seguro. Cuesta mucho trabajo para poder acomodarse allá, hacer un trabajo, agarrar una vivienda, llevar una vida como aquí. No es fácil, para mí no fue fácil. ¿Por qué decides regresar? ¿Tú decides regresar o te deportan? No, yo fui deportado porque agarré un trabajo expuesto, era ambulante, era en la calle. Entonces yo corría el riesgo de... Era vender en la calle, era un trabajo ambulante. No me lo permitía la policía porque era ilegal. Entonces a mí me agarró la policía, me llevaron a detención, de allí me agarró inmigración. Me tuvieron unos días ellos y vas para México por no tener papeles. Esa fue la razón por que salí deportado de allá. ¿Piensas volver? No, con la experiencia que tuve no tengo ganas, no me quedaron ganas. Yo me fui por las supuestas oportunidades que hay. En la deportación, ¿cuál fue el trato que te dio la autoridad migratoria? Es algo, ¿cómo le puedo decir? Se me hace humillante porque yo estuve ahí con ellos 3 días, no me deportaron luego. Te dan una ¿cómo se llama en el piso? Una colchoneta. No te dan algo seguro así para que te quedes en la noche, ni cobijas. La alimentación sí te dan algo de comer, pero nomás es para que aguante uno el día. No pasa de lo que es una alimentación que te llevan en el día, desayuno, comida, cena. Ya nada más le dan a uno, ya sea en la mañana o pasando del mediodía. 2 comidas se puede decir, pero para mí no eran comidas, eran para tener algo en el estómago. No se me hace nada bueno. Para mí es humillante toda esa situación estando en sus manos. No se ve nada de eso, ni en las noticias, ni allá en Estados Unidos, no se transparenta eso. No se ve lo que se vive allá dentro de esas detenciones de migración. Al momento de que regresas al territorio mexicano, ¿cuál fue el trato de nuestra autoridad, del gobierno mexicano para contigo? No recibí ni un trato, no hay, como le digo, no nos reciben, simplemente uno sale deportado, sale directamente, sí, nos agarra migración mexicana, nos hace unas preguntas para verificar que no seamos de otro país centroamericano, si somos de aquí nacionalizados mexicanos, nos dan el paso y no hay ningún apoyo. No hay ningún apoyo de parte del gobierno mexicano. Simplemente nos reciben ellos, se asesoran de que seamos mexicanos y nos dejan pasar. No hay ningún apoyo de parte de ellos. ¿Qué mensaje quisieras mandarle a todas las personas que en este momento pueden tener la intención de cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos y realizar el sueño americano? ¿Qué podría decirles? Pues yo con la experiencia que viví, les aconsejaría que no fueran. Mucha gente corre con buena suerte, buen trabajo, no sufren, no batallan. Las cosas se les hacen ligeras, se les hacen fáciles. Pero a mí, como me pasaron las cosas, yo les aconsejaría pues que no se vayan, porque no hay nada seguro por allá, no hay nada seguro. Es la suerte de cada quien. Ok, muchísimas gracias. Regresamos al estudio. Esto fue la cápsula Voz Ciudadana. Corte. Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Esto ha sido la sección Voz Ciudadana. Estamos de vuelta. Jorge, Ernesto,
difícil la situación que pasan y viven los migrantes al momento de emprender este recorrido para llegar a tratar de cumplir el sueño americano. La cápsula de Voz Ciudadana nos deja claro cómo el viacrucis que tienen que recorrer los ciudadanos que deciden, ¿no?, siendo mexicanos o de cualquier otro país. La violación de derechos es recurrente en esta travesía. En este segmento me gustaría que pudiéramos platicar un poco sobre los mecanismos de participación que deben de tener tanto los ciudadanos para la ciudadanos y quienes deseen, ¿no?, organizarse para crear instrumentos de defensa de derechos humanos en materia de migración. Jorge, ¿qué podríamos proponer, Ernesto, también con relación a ese tipo? A mí me gustaría tocar el tema en cuanto a la defensa de los derechos de los derechos de los migrantes, porque escuchando el testimonio de este inmigrante que fue deportado y que llega con una mano adelante y con una mano atrás, me gustaría abordar un tema, nada más un tema, el apoyo que deben recibir, ¿no? Claro. Ok, pero esto se divide en dos partes, en dos factores. Número uno, el apoyo que deben de tener los migrantes, apoyo consular, pero apoyo profesional, apoyo 24/7, los migrantes en Estados Unidos, ¿no? Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque están allá sin conocer a nadie, con un temor de que cualquier autoridad los vaya a detener y eventualmente a deportar, ¿no? Que conozcan sus derechos en los Estados Unidos, porque el hecho de que ellos sean inmigrantes no significa que no tengan derechos. Claro. O que sean seres humanos de segunda, ¿no? Y el Estado mexicano está obligado a no, claro, es una obligación del Estado. En este momento el gobierno de la República, este gobierno, ¿tiene alguna política o alguna situación de asistencia registrada en su página de internet en la que se pueda acceder por parte de quienes nos ven para que ellos puedan revisar qué está haciendo este gobierno para atender ese tipo de situaciones como las que comenta Jorge? Paisano, el programa Paisano. Pero eso es cuando regresa. Eso es cuando regresan, pero aquí ¿qué es lo que tenemos que ver? Que el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y esta a su vez del Servicio Exterior Mexicano, lleve a cabo una partida presupuestal ¿para qué? Para apoyar a los consulados, apoyarlos con documentos, que no se les dificulte, porque es muy complejo. Si de repente no tienes un acta de nacimiento, simplemente no tienes un acta de nacimiento, una identificación, pues está medio difícil, ¿no? Aunque, si me permiten intervenir. Adelante. Gracias, Miguel. En esta situación de la partida presupuestal, recordemos que estamos en la época de la austeridad republicana, ¿no? Que austeridad no tendría que significar en detrimento de los ciudadanos, claro. mucho menos de violación de derechos. No, pero aquí hay que ser austeros y no importa, ¿no? Y en los derechos humanos y los derechos migrantes, hay que mandar menos migrantes, hay que mandar la guardia. Hay que ser austeros, doctor. Pero bueno, en ese sentido, lamentablemente hay un programa establecido, dirigido, de austeridad republicana. Y aún así, lamentablemente, bueno, hay, me acuerdo que en Ciudad Deportiva, la Magdalena Mixhuca, hacían como campamentos cuando llegaban las caravanas de Centroamérica. Claro, en la última. Y estaban entrando, ¿no? También masiva ahí estuvieron. Y después otra vez vámonos para el norte del país, Azcapotzalco y otros centros deportivos, ¿no? Pero yo creo que más allá de esa situación, sí creo que desde la parte ciudadana, una de las cosas que se tiene que hacer es la creación de foros ciudadanos. Foros ciudadanos donde se pueda analizar, donde se pueda revisar históricamente los procesos de migración, porque a final de cuentas, en muchos lugares hubo muchas personas que emigraron a Estados Unidos de manera hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, ¿no?
unas 2 personas, 3 personas, enviaban remesas de dinero y bueno, ya se quedaban allá, ¿no? Pero sí tenemos que elaborar esa situación de poder acercar información, atención y canalización de la situación de los migrantes. Porque a veces el gobierno puede, pero a veces no quiere, o cuando quiere no debe, o esto no se puede solucionar solo. Tenemos desde la organización ciudadana participar y apoyar. Y desde la cuestión política, creo que es muy importante las vías políticas a través de, por ejemplo, PRD. Ernesto, Jorge, vayamos aterrizando ya este programa, vayamos entrando al tema de las conclusiones. ¿Qué podemos concluir cuando vamos viendo los problemas que se están generando con relación al tema de la relación México-Estados Unidos y la política migratoria de Trump? La situación en la que México se pone frente a esta situación, cómo resolvemos y finalmente cómo vamos a transitar en el siguiente periodo. Estados Unidos próximamente entrará en un proceso electoral. Claro. Y en consecuencia el gobierno norteamericano, principalmente en la figura de Trump, tratará de, como en el pasado, ¿no?, de utilizar como un discurso en el que justamente lo que le ha gustado o lo que ha preferido vender el presidente Trump es el tema de la xenofobia, ¿no? Confrontar a la sociedad, ¿no?, y principalmente en materia de migración, generando odios, ¿no? En este punto de las conclusiones, en el Partido de la Revolución Democrática, dentro de su programa, siempre se ha defendido, pero no solamente eso, incluso en su momento cuando tuvo la capacidad de llevar incluso legisladores migrantes, ¿no? O sea, personas que vivían del otro lado, fueron diputados federales en una legislatura, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo concluimos este asunto después de haber platicado sobre esta serie de temas? Ernesto. No, ok. Doctor. Bueno. A mí me gustaría, tenemos dos ejes rectores, ¿no? Uno, la protección a los migrantes del otro lado. La protección, pero también, la protección al migrante que es deportado aquí. ¿Ok? Eso es uno. Dos, y otro, atacar el problema en su origen, no en la consecuencia como tal. Hay que darle a la gente las oportunidades que están buscando en otro país. Tenemos un campo olvidado, tenemos rezago, una deuda histórica con el campo. Ese es el problema. ¿Cuántas personas, cuántos migrantes se van del campo mexicano, se van a trabajar al campo habría que ver allá, ¿no? Los datos de pobreza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que meterle billete, tenemos que meterle dinero al campo. Esta es una nación increíblemente rica. Tenemos campo, tenemos mar, tenemos minas, petróleo, tenemos todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer que la gente no se vaya a otros países buscando un sueño. El sueño está acá vamos a vivir el sueño, ¿no? Vamos a soñar el sueño. Entonces, Exacto. hay que darles trabajo, hay que darles educación, servicios médicos, porque, por ejemplo, nos estamos preocupando mucho por la cuestión de cómo defenderlos allá, y no estamos viendo que, por ejemplo, en Chiapas, me llamó mucho la atención, hay comunidades que no tienen un médico y necesitan una avioneta y no tienen un dispensario médico, ¿no? Entonces, esas personas son las que huyen. Entonces, claro, ¿por qué no mejor meterle dinero? Aunque estamos en, ¿cómo dijeron? La austeridad. Ándale. Ernesto, ¿qué le sumamos a esto? ¿Qué piensan desde las organizaciones de la sociedad civil? Bueno, nosotros sí consideramos que es muy importante y es algo de lo cual nos capacitamos en cómo recolectar recursos, ¿no? Y creo que en ese sentido la presencia de la iniciativa privada es importante. O sea, nosotros y los 3 niveles de gobierno, el municipal, el estatal y el federal, tienen que vincularse con la iniciativa privada. O sea, por ahí se hablaba de que había una serie de diferencias económicas y políticas con Carlos Slim, ¿no? O sea, yo creo que ya es hora de que se vayan respetando y se puedan acercar para que sea la iniciativa privada que también pueda dar un apoyo económico a ciertos programas y la creación de empleos.
donde viene todos los servicios que ha comentado ahorita el Sí, doctor. sí, pero finalmente O sea, el obligado es el Estado. no, sí, claro. Hay un tema importante Por en ese supuesto. contexto. O sea, finalmente el tema de la pobreza lleva a que efectivamente haya, en el caso mexicano, muchos connacionales en Estados Unidos. Pero en este momento, decíamos, el discurso de Trump es un discurso de odio, es un discurso que está confrontando a la sociedad. Esto lleva a situaciones como el caso de lo que sucedió en Texas, el tema de la masacre, este discurso de división, de xenofobia. ¿Qué posición tenemos que tomar? Nosotros estamos de este lado, pero tenemos un gobierno también. ¿Qué posición tomamos nosotros? ¿Qué opinamos sobre ese tipo Yo de te cosas? preguntaría a ti, ¿cómo convencerías al presidente de la nación más poderosa del mundo a que evite esos discursos? ¿Cómo lo haces tú? De entrada, ¿no? O sea, no tenemos un tema ahí de cómo obligarlo, lo decías hace un rato, ¿no? Pero el tema principalmente en este momento no es... Ni siquiera la ONU puede hacerle manita Estados de Unidos, puerto. recordemos que no tiene firmado ni ratificado los tratados en materia de derechos humanos. Y perdón que insista, pero con Rusia sí. Pero nosotros decimos hace un momento, ¿cómo lo hacemos desde la sociedad civil? No, espérenme, pero acaba de tocar un punto muy, muy importante. Dices, con Rusia sí, y con China, y yo agregaría China. ¿Pero por qué? Porque Rusia ha trabajado, no de ahorita, Rusia y China han trabajado por años en desdolarizar su sistema económico. Ahorita, por ejemplo, el yuan y los rublos ya va a ser moneda de transacción para ellos. Ellos no están dependiendo del gobierno norteamericano para evitar sanciones. Pero nosotros, el Estado mexicano, como tal, dependemos de ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Número uno, tenemos la amenaza de que nos cierren la frontera, de los aranceles, de que nos retiran ayuda. Tenemos una infinidad de cosas. A ver, hagamos de cuenta. Ernesto, desde acá, ¿qué hacemos nosotros acá? ¿Qué hacemos los ciudadanos? ¿Qué hacemos los que nos ven desde las redes sociales? ¿Qué hacemos como sociedad civil para defender a nuestros connacionales? Para incluso tomar una posición con relación a actos como los de Texas. O sea, esa masacre, independientemente de que son personas connacionales nuestros, principalmente mexicanos, fueron los que fallecieron en esa situación. ¿Qué decimos nosotros como ciudadanos mexicanos desde aquí sobre lo que aconteció allá? ¿Cómo compartimos un sentimiento? ¿No compartimos un sentimiento? Mira, Ernesto. hay un término que es la despresurización, ¿no? ¿Sí? Yo creo que en la sociedad, en la actualidad, hay un problema muy fuerte de acumulación de muchas cosas. De violencia, de inmigración, de broncas económicas, de inseguridad, de feminicidios. Entonces estamos así a punto de estallar. Y yo creo que una de las cosas en donde tenemos que actuar desde la sociedad civil es despresurizar desde la calle, desde la colonia, desde el municipio, desde la alcaldía, para lograr que esos foros puedan ser filtros de desahogo social de nuestra población. Y que vayan saliendo propuestas y que vayan saliendo ideas, porque si no lo hacemos así de esa manera y en conjunto la sociedad civil, la parte política, los partidos políticos, o sea, ¿qué tienen que hacer los partidos políticos? si no se hace esto, perdón, para terminar, si no se hace esto, pues va a continuar esa dinámica de violencia, ¿no? Claro. El cuate que va en la calle, va en su coche, se baja y empieza a darle de batados al señor que se le atravesó 10 metros atrás, ¿no? O que sacan tenemos que hacer trabajo para despresurizar todas estas broncas sociales y canalizarlas hacia un buen fin. Jorge, para cerrar, Permíteme, pero yo dije un poco de lo que tú comentas y te voy a explicar por qué. Porque esa de despresurización me cuesta un poco de trabajo. No, es aquí. Pero nosotros tenemos que ver los efectos que está teniendo en los Estados Unidos con personas que se están quedando con el discurso antimigrante. Entonces, realmente, lo que tenemos que hacer, desde mi punto de vista, es exigirle a nuestros representantes, a nuestros diputados,
que hagan un frente común, que legislen en situaciones para que esos migrantes, pues de entrada, primero que tengamos las oportunidades acá. La clave es tener oportunidad acá. Correcto. Y segunda, que tengan toda la asistencia consular en los Estados Unidos. Porque realmente no podemos, es imposible, seamos realistas, que nosotros podamos evitar que un loco racista tome un arma y mate mexicanos, ¿no? O guatemaltecos, o sea, no podemos. Pues bien, hemos llegado a la parte final de su programa Revolución Democrática 2.0. Ernesto, muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel. Doctor Jorge, muchas excelentes intervenciones. El día de hoy hemos tenido el programa de Relaciones Exteriores y Migración. Muchísimas gracias a quienes nos ven. Les agradecemos, síganos en redes sociales. Agradecemos mucho sus comentarios. Muchas gracias a la producción. Muchas gracias a todos aquellos que nos asisten el día de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.